Buenas tardes, me llamo Blanca Lizana Mesa, mi tutora es Carla Narganes Vélez y vengo a presentar mi TFG sobre diseño de paisajes de aprendizaje para el desarrollo del diseño universal para el aprendizaje en la educación primaria. En el origen de este TFG está mi experiencia como docente, ya que en mi centro educativo hay un alto porcentaje de alumnado con necesidades. También el profesorado sufre una alta carga burocrática y hay un porcentaje importante de alumnado que se encuentra desmotivado y que de hecho no progresa adecuadamente en el área de inglés, que es donde yo soy especialista. Esto lleva a una necesidad de buscar un nuevo enfoque para dar solución a los problemas. En la búsqueda de soluciones, que es lo que pretendo conseguir con mi TFG, yo busco estas soluciones en el diseño universal para el aprendizaje y en los paisajes de aprendizaje, para conseguir una educación más inclusiva en la que el alumnado sea más autónomo y desarrolle sus competencias. Mi marco teórico lo he dividido en 3 partes. La primera de ellas referida a la atención a la diversidad e inclusión educativa. Es cierto que en los últimos años hay mayor preocupación por una atención de calidad al alumnado con necesidades. También se observa una mayor presencia de profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, además de equipos de orientación educativa más presentes en los centros con protocolos mejor establecidos. Eso, junto con otros muchos factores, hace que haya un aumento de la prevalencia del alumnado NEAE, que ha subido desde un 19,5 por 1000 a un 37,52 por 1000 en 7 años. Obviamente esto lleva a una situación en la que el profesorado está bastante estresado. La segunda parte de mi marco teórico habla del diseño universal para el aprendizaje, que en un principio se aplicó a la arquitectura, pero a partir de los años 90 empieza a aplicarse en educación y que parte de la idea de diseñar el aprendizaje de manera que incluya a todo el alumnado a priori y no a posteriori con adaptaciones, proporcionando diferentes maneras de acceso a la información, de expresión del aprendizaje y permitiendo distintos niveles de implicación del alumnado. Con respecto al tercer punto, paisajes de aprendizaje, tienen su origen en Escuela 21, fundada por Alfredo Fernando, que habla sobre la importancia de la inclusión de las inteligencias múltiples de Gardner, junto con la taxonomía de Bloom, que organiza distintos niveles de dominio del aprendizaje, de menor a mayor complejidad. Todo esto lo incorpora en una tabla de doble entrada o matriz en la que se organizan las actividades. Otro aspecto muy importante en los paisajes de aprendizaje es la creación de paisajes que tengan una historia con un simbolismo relacionado con la misma, en la que se abran distintos itinerarios para que el alumnado pueda elegir e implicarse en su propio aprendizaje y en su propia evaluación, además de establecer nexos entre la realidad y el mundo tecnológico y desarrollar un sistema de recompensas que permitan mantener la motivación alta. Con respecto a los objetivos, en general tiene que ver con diseñar paisajes de aprendizaje como metodología para desarrollar el diseño universal para el aprendizaje, para mejorar los resultados académicos de todo el alumnado en educación primaria. Mientras que los objetivos específicos se centran en concienciar al profesorado de la necesidad de un cambio de metodología, formar al profesorado en estas nuevas metodologías que son inclusivas, aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, de la que yo soy especialista, a través del uso de estas metodologías, y optimizar el tiempo de trabajo del profesorado en el aula para que pueda atender a todo el alumnado. Con respecto a la metodología de mi TFG, en cuanto a los contenidos, se establece el diseño de paisajes de aprendizaje, prestando atención a los elementos antes mencionados, aplicación de estructuras de aprendizaje cooperativo fundamentales en este tipo de metodología, y con respecto a los contenidos curriculares organizados, los del área de inglés, de cultura, vocabulario y gramática, y el desarrollo de las 4 destrezas básicas de comprensión y expresión oral y escrita. Por otra parte, con respecto a los recursos, hay que hablar de recursos humanos, en los que tiene una labor fundamental las especialistas en pedagogía terapéutica, que deben estar siempre coordinados con los maestros titulares de cada área, y los recursos
materiales en los que se incluyen, además de los tradicionales, como guías didácticas, cuadernos, estuches, otros alternativos como son juegos educativos, dispositivos tecnológicos, auriculares que permitan el acceso a estos dispositivos de manera individualizada, acceso a internet, etc. Y con respecto a la temporalización y las actividades, cabe destacar varias fases. La primera fase, en la que se analizarán los resultados de la evaluación inicial, llevará a una segunda fase, donde se tomarán decisiones por parte del equipo técnico de coordinación pedagógica sobre el camino que se va a seguir a lo largo de ese curso escolar. Se iniciará una fase de cursos de formación del profesorado en diseño universal para el aprendizaje y también en paisajes de aprendizaje. Posteriormente se iniciará el diseño de estos paisajes de aprendizaje, en los que se incluirán el diseño de distintos modelos de itinerarios para que incluyan actividades obligatorias, opcionales y voluntarias para que el alumnado pueda elegir su camino. También se organizará una matriz donde se incluirán las distintas actividades de cada unidad didáctica o paisaje de aprendizaje. En este caso, donde se relacionen las inteligencias con los objetivos de la taxonomía de Bloom. Y de cada una de esas actividades se hará una ficha en la que se incluirán muchos aspectos para que el alumnado siempre tenga claro qué es lo que se le está pidiendo en cada momento, incluyendo una rúbrica de evaluación, cuál es el resultado que se le espera, los materiales, el tiempo de elaboración, etc. Posteriormente se implementará una primera etapa de paisajes de aprendizaje relacionada con la fase 6, ya que dentro del aula, además del profesor titular, habrá otro profesor observando y ayudando, y el formador del curso de paisajes de aprendizaje, que posteriormente proporcionará también cierto feedback al profesorado. Toda esta valoración se verterá y se procurará mejorar en la fase 7, donde se implementará una segunda etapa de paisajes de aprendizaje. Y por último, al final del curso, se analizarán los resultados del proyecto. Con respecto a la evaluación, se han relacionado una serie de criterios de evaluación e instrumentos de evaluación asociados a cada uno de los objetivos específicos, entre los que se incluyen pues actas de equipo técnico, rúbricas de observación de la actuación, pruebas de evaluación, y también he elaborado una rúbrica de observación de la actitud del alumnado para ver, relacionado con el objetivo de la motivación, una rúbrica para que el profesorado observe si están mejorando la motivación del alumnado, y también un cuestionario para que el alumnado de los cursos superiores pueda cumplimentar al principio y al final del proyecto con respecto a su situación, con respecto al inglés. Por último, con respecto a la fortaleza que ya hemos mencionado, favorece la inclusión del alumnado, aumenta su motivación, su autoestima y su autonomía, mejora la gestión del tiempo por parte del profesorado, y también es interesante que se puede aplicar en la realidad, porque nuestro centro educativo es un centro concertado con una plantilla bastante estable de profesorado y un sentimiento de necesidad de cambio bastante común a todo el profesorado, mientras que las limitaciones tienen que ver con que la alta carga burocrática y el hecho de que los resultados no se observan desde el principio de las primeras etapas de implementación del proyecto pueden llevar a que se abandone el proyecto antes de que se pueda llevar a cabo la implementación de los paisajes de aprendizaje. Muchísimas gracias. Esto es todo. Las referencias bibliográficas también se pueden observar en mi trabajo de final de grado, y eso es todo sobre mi TFG. Muchísimas gracias.